Hola, bienvenidos a este espacio de Semana TV. Laura Charri y Carlos Enrique Rodríguez de Semana les damos un cordial saludo. El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, publicó recientemente un estudio sobre el proceso de migración de colombianos buscando oportunidades en el exterior. Análisis que además coincide con una cifra histórica de remesas el año anterior, que alcanzaron esas cifras históricas y más de 10.000 millones de dólares que entraron a la economía colombiana. ¿Qué es lo que está pasando con ese proceso de emigración? ¿Qué es lo que está pasando un poco con esos recursos que están llegando al país? Para explicar este fenómeno social nos acompaña el doctor Jorge Restrepo, director del CERAC. Doctor Restrepo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes, Carlos Enrique, Laura. Bueno, Laura, miremos un poco, y doctor Restrepo, miremos un poco ¿cuántos colombianos salieron en el 2023 del país y cuáles son un poco las estadísticas que manejan desde el CERAC? Bueno, estas son estadísticas de Migración Colombia, que reporta que el año pasado, 2023, salieron 446.000 colombianos para no volver. Es decir, la diferencia entre salidas y entradas de nacionales colombianos registrados por esta autoridad migratoria en Colombia, de nacionales colombianos, fue de 446.000. Este es el segundo nivel más alto desde que existen estadísticas, desde comienzos de los años 90, en el que pues hay en todos los años, excepto uno, el año de la pandemia, un mayor número de salidas que de entradas. Pero como digo, es el segundo nivel más alto de toda la historia desde que contamos con estadísticas. Buenas tardes. Quisiera entonces precisar un poco esa cifra, porque creo que en los 90 era muy claro que era una situación del país complicada y la gente se iba huyendo como de un conflicto y de una crisis económica muy fuerte. ¿Qué podría explicar lo que pasa ahorita para llegar a ese segundo lugar en salida de colombianos? ¿Es un tema económico? ¿Es un tema social? ¿Qué es lo que podría hacer que tanta gente se haya ido? Y una crisis de seguridad también había en los años 90, pero una crisis de seguridad en unas escalas que no alcanzamos a compararlas con las de hoy en día. Pues yo diría que hay varias razones. En primer lugar, hay algunos factores de atracción. La economía de los Estados Unidos y de muchos otros países desarrollados, donde los colombianos tienen un ingreso sin visa, son economías que están andando muy bien. Digamos, incluso la de Estados Unidos pues tiene niveles de crecimiento históricos mucho más altos de los que los había tenido en las décadas anteriores, y ese es un principal factor de atracción. En segundo lugar, el peso colombiano, pese a la corrección que tuvo el año pasado, es una moneda que aún hoy en día está muy devaluada si se le compara con los niveles del 2019, 18 antes de la pandemia. Eso hace muy rentable para los colombianos trabajar en el exterior, enviar esas remesas que mencionaba Carlos Enrique. Cualquier dólar, euro, dólar canadiense que se envíe a Colombia, incluso pesos mexicanos, una moneda que también está revaluada, pues compra muchísimo más aquí. Y yo diría que en tercer lugar, pues está el diferencial en la situación económica en Colombia, que el año pasado pues fue un año de aterrizaje de la economía, en el cual ya se empezaron a ver menos oportunidades, un menor crecimiento de los salarios reales. Y bueno, hay factores estructurales, la calidad de vida en las ciudades, la dificultad para la movilidad social, la inequidad en oportunidades y la poca pertinencia del sistema educativo. Pocas empresas se fundan en Colombia. Entonces esa mezcla de factores estructurales y de coyuntura, tanto afuera como en Colombia, a mi juicio es lo que explica estos altos niveles de salida de colombianos del país. Doctor Restrepo, ¿pesa en algo el tema de, por llamarlo de alguna manera, la tensión social que se está viviendo en Colombia, la polarización, la incertidumbre política e incluso hasta las reformas que se están discutiendo? Yo no creo que eso sea un factor determinante. Si así hubiera sido, digamos, por ejemplo, el año 2021 hubiera sido un año de mucho mayores niveles de emigración. Yo diría que eso puede llegar a afectar en el futuro. Lo que quiero señalar es que esos factores que mencioné antes son factores que no dependen ninguno de la coyuntura política. Tal vez el único que pudo haber dependido de la coyuntura política en un momento dado fue la devaluación, pero pues el año pasado, como también lo mencioné, ya hubo una corrección.
esa situación no creo que se le pueda atribuir ni a Duque y su gobierno, ni a las protestas que vivió ese gobierno, ni a Petro y su gobierno y las propuestas de reforma y la pugnacidad política que se ha vivido durante el actual gobierno. Eso, si acaso, va a afectar la situación de migración en el futuro, porque si este año no comienza una recuperación rápida de la economía, vamos a continuar viendo que ese desbalance de oportunidades, de niveles de ingreso, de actividad económica con el exterior, va a seguir incentivando que colombianos sigan saliendo para quedarse fuera, así sea unos meses. Doctor Restrepo, quiero retomar un poco el tema de, este es el segundo más alto después del 2022, cuando se dio esa cifra muy alta. Sin embargo, quisiera retomar un poco su respuesta de ahora, porque en 2022 tuvimos uno de los crecimientos históricos más importantes de Colombia. Después del 2021, que crecimos casi al 10, en el 2022 crecimos un poco más del 7, y de todas maneras se vio ese fenómeno muy duro, y obviamente pues uno del año pasado se explica que es el ajuste, el aterrizaje que ustedes los economistas llaman o suave o en plena turbulencia, que se ha venido dando con un trimestre negativo y en fin. Sin embargo, uno diría, ¿cómo explica uno que en el 2023 haya sido tan alta, con un crecimiento de la economía de ajuste, tímido, pero en el 2022 fue muy alto? Claro, y recuerde usted además que en el 2023 se dio esa corrección en el valor del peso de los activos colombianos, que también uno diría, pues ya no es tan rentable salir a trabajar fuera de Colombia. Ahora bien, hay que recordar también que el 2022 fue el año de la post-pandemia. Fue el año en el que muchas personas que salieron a estudiar desde Colombia, que tenían aplazada la reunificación de los hogares, porque, qué sé yo, algún hijo, una tía o una madre iba a España a vivir con sus parientes allá, o esas razones, digamos, que son más de sociológicas o de razones familiares, si uno quiere ponerle ese término, o de simplemente razones de estudios para viajar, tuvieron y tal vez impulsaron a ese máximo histórico la salida de colombianos en el 2022. Pero insisto, hay factores de largo plazo que se mantienen hasta que Colombia no tenga más oportunidades empresariales, de estudio o una educación más pertinente y cierre la brecha de oportunidades que hay para los jóvenes frente a las personas adultas. A los jóvenes es a los que les cuesta más trabajo conseguir trabajo. Pues hasta que no corrijamos esos factores estructurales, vamos a seguir perdiendo población. Un proceso que además lleva años, como bien lo decía Laura ahora, desde los años 90, desde finales de los años 90, empezamos a ver esta situación. Uh-huh. Justamente sobre eso quisiéramos entender un poco cuál es el perfil o qué encontraron ustedes de las personas que migran. No sé si tiene que ver también con lo que hablábamos o mencionaba ahora del mercado laboral, que vuelvo a los 90, no teníamos tantos universitarios como tenemos ahora, graduados y sin trabajo. Entonces, ¿quiénes son los que se están yendo y a qué se están yendo? Si es el estereotipo de que van necesariamente a lavar baños, o a qué se van. Lamentablemente no tenemos mucha información detallada. Las estadísticas de Migración Colombia, que por fortuna las sigue publicando, muestran sí que hay un mayor porcentaje, la mayor participación la tienen los jóvenes, y somos generosos con la definición de joven. Personas entre los 20 y los 35 años concentran cerca del 45% de este fenómeno migratorio en los últimos 2 años. Eso no ha cambiado. Y hay una leve mayoría de mujeres, tienden a migrar más las mujeres, pero aparte de eso no tenemos muchos datos. Recordemos que estas son estadísticas que concentran las salidas principalmente por los aeropuertos. Uno de eso puede deducir, creo yo, sin temor a equivocarse, que son personas que tienen una capacidad de compra, pues pudieron comprar un tiquete. Al llegar a los otros países, en particular a los países desarrollados, tienen que demostrar que tienen cómo sostenerse un tiempo. Yo imagino que muchas de ellas son personas que, más que quedarse en la ilegalidad, probablemente buscan quedarse a través de entrar a un programa de estudio, de tratar de conseguir un empleo, y si no, vuelven a Colombia. Recordemos que muchos jóvenes en el país hacen
periodos, digamos, de trabajo en los Estados Unidos, en Inglaterra, en España, que los permiten, además, los diferentes tipos de migración que hay en esos países. En muchos países se puede ir a trabajar, en algunos por 3 meses, en otros por 6 meses, dependiendo del sello, de la estampilla que ponga el oficial de migración a la entrada. Yo imagino que muchas de esas personas vuelven, pero eso aún así no afecta el saldo. El saldo, las diferencias entre entradas y salidas, sigue siendo, pues como digo, es máximo histórico. Estoy viendo acá las estadísticas desde enero, febrero del 2022 y ha seguido muy alto. Sí comenzó a bajar desde marzo más o menos del 2023, casi todos los meses bajó, hasta alcanzar esos 445.000 salidas a finales en diciembre del 2022. Usted mencionaba el tema de finales del siglo pasado y los 90s, cuando, digamos, había una época de violencia muy exacerbada en Colombia, que pues desencadenó en el Caguán y en esa historia fallida de ese primer proceso de paz. ¿Está influyendo en algo el tema de seguridad en Colombia? Se lo pregunto porque hemos visto paros armados en algunas regiones, hemos visto que los empresarios se quejan del tema de seguridad, mayores extorsiones, y esa percepción de seguridad estaría afectando también o impulsando también la decisión de la gente de salir. No creo porque los problemas de seguridad hoy en día son principalmente problemas que tienen que ver con el sector rural. No son problemas de seguridad urbana, aunque claro, tenemos un problema de delincuencia común en las ciudades y hay una extorsión exacerbada. No creo que eso esté ligado a la migración. No lo puedo demostrar, no creo que nadie lo puede demostrar, pero definitivamente la situación de seguridad, incluso con el deterioro que hemos vivido en los últimos 3 años en Colombia, ni se compara con lo que fue la situación de seguridad a finales de los 90. Recordemos también que en ese momento pues había una crisis política, en particular la crisis política del 97. Ustedes recordarán cuando el gobierno de Andrés Pastrana intentó hacer varias reformas, 98-99, tal vez fue la crisis política, y coincidió con una profunda recesión. La primera recesión, y tal vez la única que ha sido originada en Colombia a través de una mezcla de política económica interna. De manera que yo creo que ni se puede comparar lo que era la situación en ese momento con la de ahora, ni en términos de seguridad, una seguridad que en ese momento ponía en riesgo la misma estabilidad de la nación. Ustedes recordarán ese texto que escribió una académica estadounidense y publicó en la revista Foreign Affairs, que decía que Colombia era un estado fallido. Aquí en Colombia lo máximo que nos atravesemos a decir es que hay un riesgo de quebranto institucional. ¿Cómo fue que dijo el presidente Petro? De ruptura. De ruptura institucional. Pero pues todos sabemos que aquí no hay ninguna ruptura institucional. En ese momento sí que hubo dificultades políticas, pero lo olvidamos, por fortuna. Yo quisiera devolverme un poquito al tema del perfil, porque hablamos ahorita que las cifras acá son los que se fueron en avión, pero están todos los que no tienen para el avión y se van por el hueco y están, nos aterramos mucho todos los que están allá en la frontera, en el Urabá, me olvidó el nombre del pueblo, pero que están allí en Necoclí, que son de muchas nacionalidades, pero supongo que también muchos colombianos. Es que hace poco, de hecho, escuché que en la frontera ya de Estados Unidos, los que ya llegaron hasta allá devolvieron no sé cuántos, porque este número que estamos hablando son de personas más o menos de clase media. ¿En las clases bajas también se da la migración o cómo está ese tema, o es más una migración dentro de América Latina, o se conoce algo de eso? Laura correctamente dice que estas son migraciones de clase media, media alta, o sea, para pagar un tiquete internacional, pues uno tiene que tener una capacidad de ahorro, de crédito importante, de manera que pueda pagar ese tiquete. Aunque muchas personas lo podrán pagar con lo que trabajan afuera y le mandan a la familia a través de remesas, se endeudan para eso. Pero es cierto, además de estas cifras oficiales, hay un conjunto de fuentes de información que están mostrando que la emigración de colombianos, principalmente de tipo irregular, está creciendo de manera desmesurada desde hace cerca de un año. Voy a mencionar varias de esas fuentes. En la aduana de los Estados Unidos hay unas cifras que muestran un crecimiento exagerado
del número de detenciones en los Estados Unidos de colombianos que están en situación irregular migratoria. Igual el número de expulsiones desde los Estados Unidos a Colombia. De hecho, ya el número de detenciones es el segundo el tercero, perdón, después de México y de Venezuela, con un crecimiento extraordinario. En los estados, además de los Estados Unidos, en Europa también hay un crecimiento muy alto de las solicitudes de asilo. Las mismas autoridades migratorias y de asilo de la Unión Europea que llevan esas estadísticas dicen que se trata muchas veces de personas que al vencérsele el permiso de estadía en los diferentes países de la Unión Europea solicitan el asilo como una medida para tratar de quedarse allá, que son procesos que pueden tomar varios años. Entonces es un mecanismo que tienen para evitar la expulsión y poder seguir trabajando. En México también hay un número muy importante de expulsiones, incluso desde el mismo aeropuerto, eso lo ha estado documentando la prensa. Y en los registros de frontera de Panamá, la migración irregular a través del Darién también muestra que ha venido creciendo la migración de colombianos de forma irregular, como digo, a través del Darién hacia el norte de América, hacia Centroamérica, el norte de Centroamérica y Estados Unidos y Canadá. Doctor Restrepo, no hemos hablado de los destinos. ¿Hacia dónde se están yendo los colombianos que están saliendo del país? Y un poco cuáles son esas expectativas frente a otros países. Y lo pregunto porque mucha gente dice, con esa crisis internacional, pues no es que haya muchas oportunidades de ir a aprovechar y pues más bien quédense por acá. El primer destino, tanto el año pasado como este, es México. Probablemente ese no sea el destino final, aunque a mi juicio hay muchos colombianos en México y que utilizan su tiempo en México para tratar de buscar la manera incluso de poder pasar regularmente a los Estados Unidos, también irregularmente. El segundo es España, el tercero es Chile, el cuarto es otros países de Europa y el quinto es Estados Unidos, de manera que también Estados Unidos concentra un número importante de salidas para quedarse allá. Ahora, estos saldos también se pueden calcular por país y cuando se calculan por país, la diferencia entre entradas y salidas revela curiosamente que los que más entran son de Estados Unidos. En segundo lugar, los que vienen de Europa, con España, con el país más importante. Esto lo que le indicaría a uno es que en efecto muchas personas van, trabajan 6 meses, 3 meses y vuelven para volverse a ir más adelante. No podemos saber en realidad cuál es el cálculo demográfico de estas estadísticas, es decir, si Colombia está perdiendo mucha población debido a este tránsito. Sin embargo, la División de Población de las Naciones Unidas tiene unas estimaciones que hace con unos métodos equivalentes para todos los países y muestra que en efecto Colombia no solamente ha venido perdiendo población todos los años, desde por efectos migratorios, desde 1999, sino que esa tendencia se aceleró en el 2021, el 22 y el 23, siendo muy importante el 22 y el 23. Quisiera saber ya desde el punto de vista de los que se van, el impacto económico, si se puede medir así, porque se van personas que están en edad de trabajar. Pues la edad de trabajar es más amplia, claramente, pero es el grupo de los jóvenes que es donde se dice que está muchas de las oportunidades. Si esas salidas se compensan con las remesas o definitivamente es más una pérdida que una ganancia, como un tema macro país. Claro, yo creo que lo primero que hay que decir es verlo el tema micro, individual, para los hogares. Todas las personas que deciden o hemos decidido en algún momento vivir fuera de Colombia, lo hacemos porque estamos convencidos de que vamos a estar mejor fuera del país. Entonces, incluso en términos agregados, esto significa una mejora de bienestar para Colombia. Sin lugar a dudas, los fenómenos migratorios deben ser vistos de esta manera. Uno no puede ser, digámoslo así con la palabra que le corresponde, liberal en términos de la migración de salida e iliberal y estar en contra de la migración en términos de llegada. Me parece que uno tiene que ser consistente. Así como Colombia se ha enriquecido con la migración de venezolanos a este país,
los colombianos se enriquecen y están mejor al migrar fuera de Colombia. Claro, como usted bien señala, Laura, esto tiene efectos macroeconómicos. Un efecto positivo es la persistencia de este valor de las remesas, que hoy en día, como señalaba Carlos Enrique, pues supera los 10.000 millones de dólares. El año pasado lo superó por primera vez, nivel histórico, y eso ya es muy importante en términos macro. Eso balancea nuestro desequilibrio externo. Creo que va a seguir siendo así, pero en el mediano y largo plazo esto significa una pérdida de capital humano, significa la pérdida de ese potencial de las personas que pueden crear empresa. A mí me parece que lo más importante es el potencial de creación de empresa, más que la pérdida de potencial de inversión de estas personas. No es tanto que se vaya la plata, sino que se va el capital humano. Y recordemos que en todos los estudios de migración, en economía, en sociología, en psicología, se ha demostrado que las personas que emigran de un país, y esto no solo para Colombia, tienden a ser las mejores, las personas que tienen mejores rendimientos académicos, que son más arriesgadas para emprender, que son más creativas. Eso es lo que estamos perdiendo y eso sí no es una buena noticia. Estamos perdiendo con esta emigración de colombianos, estamos perdiendo lo que ustedes llaman el famoso bono demográfico, o lo estamos compensando con la llegada de nuevos migrantes. Un poco cómo es eso y si hay un escenario de suma cero. Pues fíjese usted que menciona este factor que es muy importante. El problema es que Colombia ha visto, como muchos otros países, una caída abrupta de la natalidad después de la pandemia. Muchas personas lo atribuyen a la pandemia, otros dicen que es efecto de la desesperanza, de la falta de oportunidades y de la dificultad que hay para formar hoy en día una familia. Cada vez es más caro irse a vivir con alguien, constituir, digámoslo así, un hogar con un núcleo familiar independiente. Y eso pues desestimula no solamente la natalidad, sino la creación de esos nuevos hogares. Lo que es cierto es que estamos viviendo un cambio estructural en términos demográficos, al cual contribuye esta emigración. No es el factor determinante. Yo creo que, así como mencioné ahorita que Colombia se enriqueció gracias a la inmigración de nacionales venezolanos al país, muchos de los cuales tienen doble nacionalidad, y también con la plata que trajeron y bueno, las capacidades creativas y de empresa que ellos tienen, yo diría que estamos acelerando la pérdida del bono demográfico. Todavía Colombia tiene unos años para aprovecharse de ese bono demográfico, pero sin lugar a dudas ya estamos viendo los efectos de la desaceleración de esa montaña, digamos, de gente joven con capacidad de producir, consumir y generar ingreso. ¿Sabe dónde lo estamos viendo, Carlos Enrique? En una industria, pues debo decir que yo soy profesor universitario, yo trabajo en la Universidad Javeriana, y esto pues lo digo incluso desde la perspectiva de la universidad. En todas las universidades estamos viendo que es cada vez más difícil atraer estudiantes. Hay carreras en particular en las que la caída de la matrícula, y no me refiero a mi universidad porque claro no puedo hablar por ella, pero hay muchas universidades que están viendo dificultad en atraer matrícula, nuevos estudiantes a ciertas carreras. Hace poco leía una columna de mi decana en el periódico El Espectador, colega de ustedes, en el que ella señalaba que carreras que siempre habían concentrado el mayor número de estudiantes como derecho, están viendo las mayores caídas en la matrícula en el país a nivel agregado. De manera que yo creo que esos cambios ya los estamos viendo y tenemos que prepararnos, por ejemplo en vivienda, por ejemplo en centros comerciales, en superficies comerciales, en el retail. Son cambios que tenemos que empezar a ver y, ¿por qué no?, también en el mercado de trabajo. Cada vez es más difícil conseguir personal no calificado y en eso hay una gran diferencia entre la inmigración y la emigración. De Colombia, para simplificar y generalizar y con la excusa a quienes nos escuchen, porque es una simplificación y como todas puede ser injusta, emigra más personal calificado que el personal calificado que hace inmigración en Colombia. En una época de Venezuela vinieron muchos inmigrantes calificados, ingenieros que contribuyeron, por ejemplo, al desarrollo de la industria petrolera.
pero eso cada vez lo estamos viendo menos. ¿Es correcto decir, no sé si está bien, que con estas cifras de remesas el segundo mayor producto de exportación de Colombia son los colombianos? Así es, estoy completamente de acuerdo con usted. Y además es el primer producto de exportaciones no tradicionales, sin lugar a dudas. De pronto el turismo en años que viene, si logramos resolver el problema de la criminalidad, que afecta tanto la seguridad y en un sector tan sensible a la inseguridad como es el turismo, probablemente el turismo pueda llegar y las visitas, porque no es solamente el turismo, sino las visitas de extranjeros a Colombia puedan traer muchos dólares. Pero en este momento, sin lugar a duda, esa es, después de las exportaciones extractivas mineroenergéticas, la principal fuente de recursos al país. Doctor Restrepo, para terminar, ¿cuál sería el mensaje para el gobierno sin satanizar, como usted bien lo ha dicho, la salida de colombianos o la llegada de extranjeros al país? Un poco, ¿cuál es ese escenario en donde deberíamos tener que movernos, acostumbrarnos a movernos y mirarlo con naturalidad, pero también mirando también las oportunidades que se puedan generar en el país para o retener ese talento o atraer talento de afuera? Bueno, me parece que es una agenda de política muy compleja, con muchos elementos, y por eso digo muy compleja la que tiene que hacerse, pero por ejemplo, tener en cuenta este fenómeno migratorio debería cambiar por completo la reforma educativa, la reforma pensional. Imagínense ustedes, el ahorro para el retiro. Todas estas personas, ¿dónde se van a retirar? ¿En qué país están ahorrando para retirarse? Y la reforma a la salud, al igual que la reforma laboral. Hacer más difícil la contratación significa también que vamos a impulsar la emigración de los jóvenes que, como mencioné antes, cada vez encuentran más trabajo en conseguir trabajo. De manera que yo creo que el principal mensaje a mi juicio es: hay que revisar la agenda de reformas para que Colombia frene la expulsión, o por lo menos los factores de expulsión de los colombianos al exterior sean considerados en esas reformas, de manera que que se desincentive la salida de los colombianos fuera del país. Es decir, un joven en Colombia debe tener la oportunidad o por lo menos la esperanza de obtener una pensión de retiro que le permita vivir justamente. Un joven en Colombia, una mujer en Colombia debe tener la posibilidad de vivir en una ciudad donde pueda tener con la capacidad de compra que tienen los jóvenes colombianos una vivienda. Imagínense ustedes cómo tendría que cambiar el programa de vivienda para poder incentivar a los colombianos que se queden aquí. No para que las viviendas las compren los que viajaron hace 10 años y compren una vivienda para volver, sino para que nuestros jóvenes decidan comprar una vivienda aquí y ojalá se queden a vivir en ella. Doctor Restrepo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Como siempre, muy grato hablar con usted. Un gusto, Carlos Enrique. Muchas gracias, Laura. Un gusto verlos. Muchas gracias. Saludos a Natalia. Muchas gracias. Claro que sí. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta conversación. Muchas gracias. Perdón por hablar tan largo. A ustedes, mil gracias por estar con nosotros en estas charlas de semana y nos encontramos en una próxima oportunidad. Nos vemos y no olviden conectarse a nuestras redes y a semana.com. Muchas gracias.